El primer archivo que vamos a explicar va a ser el index.js. Aquí en las primeras 5 líneas estamos importando algunos componentes que necesitamos usar para nuestra aplicación, tales como Express, Morgan y Course. En la línea 8 podemos ver algunas configuraciones, en este caso sería del puerto. Estamos asignando el puerto 3000. Después tenemos algunos middlewares, los cuales serían algunas configuraciones en las que no entraremos mucho en detalle. A continuación se encuentran las rutas. Aquí nosotros estamos manejando dos rutas, una para los users y otra para illness, en la cual va a requerir su respectivo archivo de rutas. Y finalmente inicializamos el servidor. Cuando este se inicialice nos va a mostrar un mensaje en consola en el que nos esté diciendo que se encendió correctamente nuestro servidor. Como segundo archivo tenemos database.js en el que tenemos la configuración de la base de datos que vamos a usar. Aquí necesitamos importar Mongoose y hacemos una constante en donde nos diga la URL de la base de datos que estamos usando. En nuestro caso está en localhost y nuestra base de datos se llama COVID-UTA. Después va a tratar de conectarse y si se conecta correctamente nos va a mostrar un mensaje en pantalla. Y finalmente exportamos Mongoose. Nuestro siguiente archivo sería API user service.ts. En este archivo vamos a estar manejando las peticiones que vayan a la colección de usuarios en la base de datos. Se necesita importar el HTTP client y crear un objeto de este tipo en los parámetros del constructor. También vamos a definir la URL a la que van a hacerse las peticiones. La primera función que tenemos sería getData, en la que va a hacer una petición HTTP a la URL y va a suscribirse a los resultados. Finalmente se van a asignar los resultados a una variable. A continuación tenemos la función de saveUser, en la que tenemos como parámetro un usuario. Y vamos a hacer una petición del tipo post a esa URL y le vamos a pasar al mismo tiempo el usuario para que nos pueda hacer la función de subir un nuevo usuario. Finalmente, la respuesta o el error que nos traiga lo va a mostrar en consola. Nuestra siguiente función es editUser, en la que se necesitan dos parámetros, el ID y la data, que es la información que vamos a actualizar. Y vamos a hacer una petición de tipo put. Aquí la URL cambiaría un poco porque se le agregan los parámetros a la URL, que sería el ID. Y finalmente, pues es lo mismo que en las otras funciones. Nos va a mostrar un error si es que lo hubo. Y si no, se va a guardar la información que traiga en user updated. A continuación tenemos getOneUser. Esta función nos va a traer solamente un usuario. Para eso necesitamos el ID. Va a ser lo mismo que en las otras. Va a ser una petición de tipo get y nos va a traer la información. Para eliminar un usuario necesitamos su ID, que sería la función de deleteUser. Y vamos a hacer una petición de tipo delete en la que le vamos a pasar también el ID por la URL y el resultado o la respuesta nos la va a guardar en la variable de userDeleted. Ahora en history.page.ts vamos a explicar cómo estamos trayendo las enfermedades de nuestra API. Primero tenemos que importar el servicio y en los parámetros del constructor creamos nuestro objeto que se llama API illness. Dentro del constructor, en la función de setTimeout que ocurre a los 100 milisegundos, se va a ejecutar la función de getIllnesses, la cual nos va a traer las enfermedades del usuario que haya iniciado sesión, en la cual a una variable que se llama illnessData le vamos a asignar lo que esté en nuestra API illness en la variable de información. Como recordamos, esta variable de información tiene la información de todos los usuarios y es una variable que se llena al crear nosotros un objeto del tipo del servicio.
Finalmente, para traer solamente los del usuario que está logueado, nosotros tenemos que filtrar esa información, ya que es un array. Entonces le decimos que en donde el ID del usuario sea igual al nombre del usuario que tenemos logueado actualmente. Y de ese modo es en el que traemos solamente las enfermedades del usuario que acaba de iniciar sesión. Bueno, en esta parte sobre el login, en la parte de TradeScript, explicaré la lógica que abramos para llamar la IP, por así de ejemplo. Si aquí observamos en la parte de hasta abajo, en la línea 28, hacemos llamar un objeto llamado useReporte, o sea, un reporte de usuario, que es igual a una IP use information. En esta línea lo que estamos haciendo llamar nuestra IP o base de datos, como se pueda llamar igualmente. Aquí lo que estamos haciendo, estamos plasmando, por ejemplo, ya lo estamos haciendo llamar para que ya pueda estar ligado a nuestro TS y se pueda utilizar en nuestra template. Ahora, en la parte de abajo, hacemos llamar una constante llamado correct use, que este mismo lo que hace un filtrado de la base de datos, es decir, que busca todas las credenciales variables que tiene nuestra base de datos para hacerlo llamar a nuestro template. En esta constante mismo de correct use, también esto se utiliza más bien porque necesitamos que sea mayor a cero para poder llamar la cuenta de nuestros usuarios, el email. Y este mismo objeto se salva en el local strange. Como en la parte de abajo de la línea 38 estamos haciendo un local strange a nuestros usuarios de nuestro template que queremos hacer llamar y se guarda igualmente en el local strange que hacemos llamar que sea un JSON. Este mismo pues se utiliza un navegador en un router, pero si no cumple con estos criterios, o sea, si no, si no se agrega el email o la contraseña del usuario correcto, tenemos que hacer llamar una alerta, un mensaje de alerta de que el correo o la contraseña está mal. Y por eso no puede hacernos entrar a nuestro siguiente template que queremos mostrar. Bueno, aquí ya voy a explicar yo de qué consiste el router Innets. En el router Init estamos haciendo obrar nuestros parámetros de base de datos que tenemos las enfermedades. Aquí, aquí en Init Router estamos haciendo una expresión que se requiere una expresión, obviamente. Esta misma buscamos que abre uno que se llama Init Controller, que es los controles que tenemos de Init, que buscamos más bien las funciones que queremos que haga esta base de datos en una parte de nuestra aplicación. Como un ejemplo de Router Jet, que este mismo va a mostrarnos las enfermedades que tenemos guardadas en nuestra base de datos. Por ejemplo, la variable crear inner se refiere obviamente que vamos a agregar una nueva enfermedad y esta misma la va a guardar en la misma base de datos de Inners Controller. También hay unas que se llama Router Jets, pero en esta misma línea sale un parámetro llamado ID, o sea, esta misma nos va a mostrar las enfermedades que tiene un usuario un usuario. Igualmente la de pods, que podemos editar que el usuario puede tomar y puede editar la enfermedad que ha agregado. Y por último, la función de RAID router, que esta misma va a eliminar por la enfermedad que hemos agregado. Y el módulo siempre va mostrando lo que siempre queremos mostrar en el router. Y después también
en este componente llamado, por ejemplo, bueno, no he explicado tanto, pero por ejemplo, en Create línea, para hacer llamar una nueva, bueno, crear una nueva línea, estamos haciendo llamar nuestra base de datos. O sea, nuestros parámetros que hacemos, como por ejemplo el usuario que lo anda agregando, los datos, el nombre, los síntomas, los estatus y las notas. Aunque las notas no son en sí, es opcional, pero igualmente no es un parámetro que no esté tanto obligado. Te van a pedir todos los demás. Y cuando se quiera salvar esta nueva enfermedad, el estatus debe decir que esta enfermedad ha estado salvado. Así tiene que comprobar, así lo tiene que aventar la consola, para hacernos entender que nuestra nueva enfermedad ha sido agregado. Igualmente, por ejemplo, a la función edit index, que es editar nuestra enfermedad, aunque pues en sí lo que toma más el parámetro es la ID, o sea, del usuario, que el mismo que subió, porque es el único que lo puede cambiar. Igualmente son los mismos parámetros que podemos tomar. Bueno, que los avienta para rellenar son las mismas que cuando estamos creando una, que nos habla de los datos, el nombre de la enfermedad, los síntomas, el estatus que se encuentra el usuario, o el alumno o el administrador, y las notas, que obviamente no es algo obligatorio, pero está como algo opcional. Por así que hemos creado nuestra propia base de datos. Y ahora otro de los funcionamientos que tenemos es cuando también es cuando lo editamos, porque también se puede crear un nuevo objeto. Y si este mismo, y nomás va a ser true, o sea, cierto, si es que este mismo no ha sido creado. Y su estatus debe decirnos que la enfermedad ha sido actualizada. Y por último, ahora se llama Relate Index, que es cuando borramos nuestra propia enfermedad. Este mismo parámetro va a tomar la ID de nuestro usuario que mismo escribió en toda esta base de datos, y se va a abrir una línea llamada que estamos haciendo. Bueno, esta línea nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a decirle a todo nuestro trabajo que vamos a borrar lo que hemos escrito, o sea, nuestras inets nuevas que hemos creado. Entonces el JSON lo único que nos va a decir es que nuestro status es, no, bueno, nos tiene que decir que exactamente el status debe decir que la enfermedad ha sido eliminado. Y por último, bueno, después de todos estos JET que se utiliza como en nuestra base de datos de la enfermedad, el módulo siempre nos va a mostrar los parámetros de la IP de nuestra base de datos. Ahora pasamos al usersroutes.js. En este archivo se necesitan del router para llevar toda una ruta diferente. Si se viene de una petición.get y la ruta es solo una diagonal, como vemos en las primeras, entonces se ejecuta una función que viene del user.controller que se llama getUser. Y esas funciones vienen del controlador que se verán a continuación, que está importado. Si es un post, igual se ejecuta y según la ruta que se marque, se dice si requiere de un ID o no, o si se necesita traer o llevar algo según la función, como el get trae y el post lleva. Ahora pasamos al modelo de users, en el que se especifica principalmente la estructura que debe llevar, bueno, los datos y su estructura que debe llevar cuando se registre un nuevo usuario para la base de datos. Y ahí se ven todos los campos que se necesitan y se marcan ya como requeridos o no. Si son requeridos y no se llenan por el usuario, se marcará un error. Y los requeridos serían los que dicen required y los dos puntos true. Si se marca false, se toma como que no es requerido. Ahora pasamos al usercontroller.js, que es el que se utiliza desde usersroutes.js para las funciones. Primero encontramos getUser, que es una función de flecha síncrona que retorna a todos los usuarios. Después viene createUser, que utiliza el modelo para crear un nuevo usuario.
y el rec body viene de lo que el usuario que lo entregue como parámetros. Después nos encontramos con el usuario.save que guarda el nuevo usuario y su estatus cambia. Luego llegamos a el get user que recibe el ID como parámetro y se recibe el usuario que se encontró con este mismo parámetro. Pasamos a edit user que manda a cambiar lo que se requiere como parámetro. Y por último tenemos new user que dará los datos que se actualizarán. Se espera la función find by ID y se mandan parámetros y responde con un usuario actualizado. Al final tenemos eliminar un usuario que encuentra el usuario por ID, lo exporta y lo elimina. El API illness.service es el encargado de tomar estas funciones desde nuestra API, que sería nuestra base de datos, para traer la información que se pide o se requiere y para salvar también, bueno, más bien guardar la que es deseada que se envíe a nuestra base de datos y se quede registrada.